Este programa es presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Revlon representa y distribuye Galerías Guaraní y Shopping Vendón. Barcos y Rodados, carga potencia y calidad. Carga en Barcos y Rodados. Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Con los auspicios de Pharmacenter, te cuida hace más de 30 años. Marketplace, tu casa es tu reino. Chacoré, Sociedad Anónima. Tradición y calidad. Café Mayo. Charlemos. Me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin duda. Me gusta la gente que cuando te habla te mira a los ojos, te mira de frente, te dice a la cara aquello que siente. Nada se calla y no tiene dobleces, me gusta esa gente. Con la gente que me gusta. Bienvenidos a Mina a la Carta. Nos acompaña esta noche el señor Fernando Lugo, senador de la Nación. Con ustedes, la señora Mina Feliciangeli. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Espero que como siempre, muy, pero muy bien. Bueno, esta es una cena, un mano a mano con el ex obispo, ex presidente de la República, actual senador y veremos si futuro presidente. ¿Qué tal, Fernando Lugo? ¿Cómo estás? Un gusto, Mina, estar aquí, y sobre todo el menú, ¿no es cierto? Sí, Mina a la carta, ¿eh? Mina a la carta. Eso no se consigue en cualquier parte, ¿eh? No, de verdad, un menú delicioso que nos hace Colazo Bo. Así que un menú especial para vos. Hay carne, sé que y te mucha gusta gente la carne. allá en sus casas no tendrán envidia un poquito, ¿no? Sí, sí. Pero igual sí. saludo a la gente que está Gracias. desde su televisor, mirándonos, viéndonos. Yo recibí mensajes de Ciudad del Este, de Encarnación, ¿verdad? Que van a estar prendidísimos. Estarán prendidísimos. Y saludos para ellos, ¿no? Muy a bien, todos, así ¿no? es, así es. Pero esta canción... Verá Mina, que es lindísima. Bueno, te cuento que... a mí me gusta la gente. Sí, y sobre todo aquella que mira a la cara y te dice las cosas de frente. Así mismo es, ¿no? Hoy vamos a hablar de frente, ¿eh? Lo de No me costado. vas a mentir, De de costado. costado. O sea que me vas a bolear un poquitito entonces. Bueno, agradecer como siempre a Tinola Borbón. Fíjese qué preciosa la chaqueta que me hizo para hoy, toda bordada. ¿Podemos mostrar parte del bordado, por favor? Que si no, Tinola después se enoja conmigo. China, ahí está. El detalle absolutamente bordada al tono. Fabuloso, realmente muchas gracias, Tino. Como siempre, ya saben que si quieren consultar con Tinola Borbón lo pueden hacer al 021 52 50 60 y en el Facebook Tinola Borbón S.A. Bueno, y Joseph, el imperio de la belleza, sin lugar a dudas. Joseph tiene los mejores servicios en el área de belleza integral. Contactos en Casa Central, Avenida Fernando de la Mora, 2500, ahí al costado de la terminal de ómnibus. Después hay un Joseph prácticamente en cada cuadra. Bueno, y hoy el menú, hablando de comida, es lomito forrado con queso parmesano, acompañado, porque es el lomito, con papas a la provenzal. Y de postre vamos a tener el tiramisú italiano. Y lasciami giù. Por favor. Tiramisú y lasciami giù. Bueno, así que hoy un menú fabuloso. Ya saben que esto fue preparado por la gente de Moreno y Cachafaz, que queda del Maestro 722, casi General Garay. Teléfono ahí tienen para las reservas en pantalla, 021-610-678. Bueno, ¿y te gusta comer? Me encanta, ¿Sí? me encanta. Yo soy de... De reunirte, comer. Mira, Sí. yo creo que es el mejor momento. Esto Ajá. es un ritual, digamos, civil, Sí. no religioso. Y hoy justamente recordábamos que todas las culturas, pero en todas las culturas, el momento de la comida es un momento especial, ¿eh? Y en Paraguay, en especial, viste que la gente te brinda con comida. O sea, vos que fuiste Claro. candidato y No, recorriste, siempre te Hoy ofrecen... me decía alguien que estuvo en la campaña ahí Sí. de las internas, aumenté 8 kilos.
Claro que también, como pateas y caminas, Claro, claro, vas claro, compensando, pero cierto, la gente Pero lindo, siempre te lindo, brinda. mirá. Y en Paraguay muchas veces vos desayunás, ¿qué vamos a almorzar? Después de almorzar, ¿qué Claro, vamos a sí, cenar? así mismo, siempre en torno a la mesa. ¿Y quién te cocina vos, Fernando? O sea, a ver, Tengo una cocinera pero extraordinaria. ¿en serio? Estará viendo, ¿no es cierto? ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Lucrecia, ¿Y que cuánto que está contigo? 15 años. 15 años. 15 años. O sea que si sabe- queremos saber algo de Fernando Lugo, ya vamos junto a Lucrecia. Es una bruja, ¿eh? O sea, Lucrecia es lo que yo tendría que traerla acá, vea, vos que me va a ¿Verdad? contar más la ¿Verdad? verdad de Sí, vos. sí, sí, sí. ¿Verdad? Es como mi hermana, ¿no? Ajá. Una hermana adoptiva. Mi papá la adoptó, Sí. ella es japonesa. Ah, mira vos. Es japonesa. Ajá. Pero hace más todavía, del 82, 80, 82. Sí, que está. Cuando yo vivía Pero en- que vive contigo. Sí, sí, sí. Ajá. Hace 15 años, ¿no? ¿Y tiene cuántos años más o menos? 52, 53. Mira, ¿Y cocina un espectáculo? por eso me ven así sano. ¿Y qué comidas te gusta, por ejemplo? ¿Qué te cocina Lucrecia? Bueno, Lucrecia es muy... Ella fue a estudiar Ajá. cómo cocinar sano. Sí. Hizo un curso en Cuba. Ah, mira vos. Hizo en Cuba un curso con un grupo, el Centro Martín Luther King. Ajá. Estuvo allá o un sea mes. que es realmente toda una profesional, en serio. No sé si es profesional y en serio. Bueno, Lucrecia, nos contás, después te invitamos. ¿Dejas que Lucrecia venga un día al programa? Por mí, encantadísimo. ¿En serio? Sí, pero no sé si va a aceptar, ¿no? No, claro que va a aceptar. Lo que no sé es si vos le vas a decir, Lucrecia, ¿no aceptás el programa? Es una filósofa oriental. Ah, me encanta. ¿eh? Me encanta. Ella realmente tiene una mano y no le sentís en la casa. Ajá. Es extraordinaria, una mujer extraordinaria. Qué bueno. Primero para aguantarme a mí, ¿no? Sí, eso te iba a decir. Bueno, ahí ya es de extraordinario. Hablando, ¿y quién te aguanta ahora? En el sentido, aparte de vivir con Lucrecia, que te cocina y todo eso, de amores, ¿cómo andamos? Siempre bien, siempre, Siempre bien. Yo creo que el hombre y la mujer nacieron para amar, Ajá. ¿no? Y vos parece que amás de más. O sea, tenés el corazón bien grande. Y Lugo tiene corazón. El Lugo tiene corazón para mujer. Bueno, y contaba, hablando de eso, estás famoso como las viejas de antes. ¿Estás festejando con alguien, mi hija, verdad? ¿Andás con alguien quién festejando? andas? Sí, ¿andás con alguien en especial o, digamos, qué sé yo? Es el problema de la un televisión, touch and ¿no? go, ¿cómo es? No. Es muy difícil aguantarle a un político, de verdad. Primero, porque no le puedes dedicar el tiempo. Yo creo que una relación, para comenzar, uno tiene que ser serio, dedicar el tiempo y... Como vos decías, Sí. hay que ser sincero, intenté, Intentaste. pero como siempre salí mal. Bueno, no sé yo quiénes son las que salen mal, pero ¿te enamoraste alguna vez, Fernando? Y es muy difícil medir el grado de enamoramiento. A mí me decía un señor una vez, enamorarse es como perder la cabeza, perder el sentido, ¿no es Sí. cierto?, de vivir, digamos, Intensamente para algo, otra sí. cosa, ¿no es cierto?, Ajá. y no tener otra. Yo creo que eso No te pasó. de quedarme hasta... Pero amé mucho y a personas bien diferenciadas también. Una experiencia, para mí, única. La experiencia de tener un amigo, una enamorada, una experiencia única en el ser humano que te hace descubrir el potencial que vos tenés y te hace descubrir tus propias capacidades hasta dónde puedes llegar. Pero ¿y te enamoraste de una en particular o te enamoraste de más de una en estos años, digamos? Por eso te decía, no sé qué niveles de enamoramiento, Ajá. ¿verdad? Sí, Yo pero uno creo- se da cuenta quién fue una mujer o un hombre importante en la vida de uno. No sé, vos pudiste haber tenido muchas mujeres y decir, bueno, de las mujeres que tuve, dos fueron importantes en mi vida, digamos. No sé si enamorado, tipo adolescente, pero digamos que vos recordás, decís, marcaron mi corazón. Se quedaron en mi alma. No, yo creo que ¿Cuántas? de manera diferente, así, y disculpe que no te Sí. conteste directamente, mi mamá. Mi mamá fue una mujer Bueno, pero tú no estás hablando de esa clase de amor, pero si no sos un Edipo. No, pero digo, Ajá. fue una mujer extraordinaria y yo Sí. quiero reivindicar Obvio. la figura de... Sí, de tu madre. no hay como Ñamimina, como le decíamos, una señora, una santa que... ¿Cómo le decían? Ñamimina. Ah. Hermana de Méndez Fleita, ¿no? Pero siempre sencilla, humilde, perfil bajo, pero una generosidad. Yo creo que el corazón de ella saca un poco, ¿no? Ella le peluqueaba, le bañaba a los pordioseros que pasaban por Encarnación, le daba de comida, vestido nuevo, ¿verdad?
Pero al otro plano, así, yo creo que, no sé si alguna vez conté, ¿verdad? Cuando yo entré al seminario, Sí. mis padres me echaron de casa, Ajá. ¿no? Porque no querían que seas cura. No querían, Ah. no querían. Y me fui y ahí me enamoré, estando en el seminario. Ah, estando en el seminario te No, no, enamoraste. de una chica muy buena, excelente chica, ¿verdad? Y nos escribíamos cartas, cañijape, Claro. hasta que un día yo no aguanto y agarro todas las cartas y las llevo al país. Mira, me estoy escribiendo con esta chica que vivía fuera de la ciudad y este sacerdote, un santo sacerdote, el maestro novicio, ¿verdad? Me dice, Fernando, ¿qué quieres hacer? Y yo pensé que él me iba a decir lo que yo tengo que hacer, ¿verdad? Era el maestro, ¿no? Claro. ¿Le querés ver? Me dijo. Por supuesto que sí. Me dijo, tomar la llave del coche, anda a visitarlo. Mira vos. ¿Y después fuiste? Claro, por supuesto. Claro. ¿Y qué pasó? Y ¿Pasó? fuimos, conversamos y por el camino, 28 kilómetros, yo no podía decir, a este tipo no le puedo fallar. Tanta confianza que me dio, ¿verdad? Me fui y hemos conversado bastante con esta chica y hasta que después yo era en Encarnación. Yo entraba en el seminario ese año y después tuve que venir a estudiar acá y bueno, quedamos muy buenos amigos. Pero nunca pasó nada con la chica, un beso, No. algo, nada. Ah, claro, eso Ah, sí, por eso supuesto. sí, digamos. Ajá. Y después de ella, seguiste con tu carrera, ¿verdad? Después seguí Ahora, en- ¿y por qué si te enamoraste? Eso no era un indicativo de que este tema del celibato, que siempre discutíamos, inclusive antes de que vos existas con todos estos hijos que tuviste y todas estas cosas, sino que siempre sostuve con otros sacerdotes, amigos tuyos también, que el tema del celibato, bueno, el celibato en algún momento la iglesia va a tener que revisar, porque va contra natura. Entonces, por eso es que la mayoría de los sacerdotes, en realidad, muy pocos lo cumplen, vamos a ser sinceros, muy pocos lo cumplen. Una vez ¿verdad? se hizo una estadística más o menos Claro que no tan exagerada como, que no como se vos publicó, tampoco. no, que no se publicó y que realmente es como decís, ¿verdad? Sí. Yo creo que hay gente muy fiel en su celibato. Sí, claro, pero Hombres y es una mujeres, que ¿verdad? debería ser opcional. Hay gente que sí Claro. puede cumplir. Bueno, hay un libro, Sí. un libro de una entrevista que le hacen al Papa Francisco Ajá. Ah, mira, justo de eso te iba a preguntar. ¿Y? y del 2010. Ajá. Se llama Entre el cielo y la tierra. Un periodista judío Sí. ahí de Buenos Aires, una larga entrevista de todos los temas. Francisco habla de todo, Sí. ¿no? En esa entrevista por lo menos, ¿no? Y cuando le preguntan del celibato, se acuerda de mí. ¿En serio me decís? Sí. ¿Y qué dice? Dice que, bueno, primero da lo que es la doctrina, ¿verdad? Es una cuestión disciplinaria. Claro, no es dogmática, no, no es una es cuestión un- de fe, sí. ¿verdad? Y que en el año 1100 por ahí la iglesia se divide y los orientales siguen con el matrimonio y los católicos occidentales hacen la opción por el celibato, ¿verdad? Pero le permiten, dentro de la iglesia, de hecho, están Los orientales se claro, casan los se que son casan. sacerdotes, Siendo pero de la iglesia católica. no, Maronitas, son los Claro, maronitas. católicos orientales, Pero sí. claro, católicos, son católicos de todas maneras. Pero disciplinariamente son diferentes, ¿no? Así es. Y, por ejemplo, dice, ¿no? Por ejemplo, en ese tiempo, 2010, el presidente de Paraguay, Fernando Lugo, no sé quién le dio la información, solamente que le mintió, dice, un tipo brillante, dice, ¿no? Pero que tuvo una caída y tuvo un hijo. ¿Ya? Y ahí le preguntan, si un sacerdote de tu diócesis viene a decirte que es papá de un hijo, ¿qué le vas a decir? Y genial la respuesta de Francisco. ¿Qué dice? Y no le voy a decir que salga ni que se quede, pero sí le voy a hacer entender que ese niño necesita un papá. Yo creo, Francisco, una de las revelaciones... ¿Vos crees que él puede llegar a revisar lo del celibato? Como una... Después le preguntan personalmente a él, Ah, ¿no? Y él dice, no, yo nunca pensé en formar una pareja ni en casarme, ¿no? Porque yo creo que en la iglesia también hay gente que vive con intensidad su celibato como una vocación y un don de Dios para el mejor servicio Sí. en libertad a su misión, ¿verdad? Claro, pero como hay, por ejemplo, sacerdotes que se casaron, digamos, ¿verdad? Claro. Y que podrían haber seguido siendo sacerdotes porque son hombres buenísimos, que han formado una familia y que podían predicar la palabra de Dios sin necesidad de ser célibes, digamos, ¿verdad? Claro, Entonces claro. la iglesia pierde de repente buenos hombres, ¿verdad? O buenos sacerdotes
que se casaron y podrían haber seguido siendo sacerdotes. O sea, el celibato Claro. es una traba, porque Es no todo el revisable. mundo puede, es revisable. Es revisable porque no forma parte de las condiciones, Sí. digamos, indispensables para vivir la fe y el servicio ¿Y sacerdotal. tu relación, digamos, con tus hijos, qué tal? O sea, ¿buena? ¿Seguís manteniendo relaciones con ellos? Lastimosamente la política no me permite mucho tiempo estar con ellos. Ajá. Yo quisiera ser ya un político jubilado Ajá, y para dedicar más poder tiempo a disfrutar ellos. más. Como dice Francisco, ellos se merecen tener un papá más cercano a ellos, ¿no? Pero te relacionás con ellos. Claro. ¿Sí? Claro, sí, nos relacionamos y con el mayor Ángel, ese que es, creo que se parece mucho a mí. Bueno. ¿El mayor cuántos años tiene? Es más inteligente que yo. Toca guitarra, violín. Él es el hijo de Narcisa. Narcisa. Sí. ¿Que tiene cuántos años ya ahora? 13. 13. Y ahora justamente me mandó un mensaje que está invitado a ir a un concurso de taekwondo en Buenos Aires, ¿no? Y me fui yo, el otro día me fui a su examen final, Ajá. ¿no? Ah, sos de irte a la escuela y A tal. la escuela de el él, tema que su profesor me invitó, ¿no? Y su examen era tener una pelea ahí con una chica, su compañera. ¿no? Y la chica se le cagó a patada a mi hijo. Me parece muy bien. No, Bueno, pero él dijo, yo claro, por respeto la caballero, dama, por supuesto, lógico. Bueno, ¿y ahora estás en pareja o no? No, no. Actualmente, ¿hace cuánto que tuviste tu última pareja? Ya ni me acuerdo más, ya. Se ríe ahí tus amigos. Pero nada, o sea, ahora sin pareja. Sin compromiso. Ya digo, es difícil, Nina, es difícil. Yo siempre pienso que una relación hoy no es fácil Sí. y necesita dedicación, tiempo, ¿no? Y yo creo que mucha gente hace a medias. Y no sé, como dije recién, intenté, pero fracasé. Bueno, Posiblemente soy un fracasado en ese, en ese ámbito. en ese rubro. Bueno, pero bien que intentaste varias veces, porque digamos que... ¿Con cuántas chicas lo que vos anduviste, Fernando? ¿Qué pregunta? Pero más de 20 Me invitaste para cenar. No, pero ahora en la pausa, viste como es de a dos no podemos comer. ¿Cuántas Se está chicas enfriando, tuviste, Fernando? Más o menos así, decime. Más o menos. ¿Más de 20? ¿Más de 30? Tanto, no. ¿Menos de 50? Mucho menos. Lo invitaban por Yapán, se les Muy gaucho yo ya. le ¿eh? digo a la gente, ¿no? Pues Yapán, tú puedes ver por Yapán, se les ¿no es cierto? Bueno, ahora la relación, hablando de la iglesia, la relación de Cartes ahora con la iglesia, ¿qué te parece? Porque inclusive hablan de que el plan, digamos, de combate a la pobreza lo quieren hacer a través de la iglesia católica. ¿Qué decís de eso, Fernando? Y yo creo, sinceramente, Sí. y con mucho respeto a los señores obispos, yo creo que es una relación peligrosa. Ajá. ¿Por qué? ¿No? Porque la iglesia no se puede identificar con ningún proyecto político temporal. Yo creo que incluso la gente que se identificó, por ejemplo, con el sandinismo, Sí. que es un proyecto político temporal, porque la iglesia va más allá que lo temporal, ¿cierto? Identificarse y supongamos que dentro de 10 años hacen una evaluación crítica al gobierno Cartes y dicen que fue un desastre y la iglesia fue Sí. colaboracionista de este gobierno. Claro, claro. O sea que yo por ambos lados también creo que no corresponde. Primero, que en realidad nuestra Constitución dice que somos un gobierno Laico, laico, Estado laico. ¿verdad? Un Un Estado Estado laico, no un gobierno, un Estado. Entonces, bueno, no puede hacer con una determinada iglesia, si bien la iglesia católica Claro, es mayoritaria, claro, digamos, claro. es hasta inconstitucional hacerlo, Exacto, digamos, ¿verdad? exacto. Y en segundo lugar, justamente pienso igual que vos, por la iglesia misma. O sea, yo que la iglesia, que una vez, no me acuerdo si fue con el gobierno de Guasmosi o con el tuyo, o con cuál, que le habían... A ver, ¿y Juan Bolaños quién estaba de presidente? Nicanor. Nicanor, creo que entonces con Nicanor, que creo que quería que maneje algo y ellos no quisieron meterse por este mismo tema que vos estás diciendo, o sea, no quedarse pegado después a que si esto... Y vale la pena para aclarar, Sí, cuando en San Pedro y mucha gente, incluso en tiempo de campaña, decía que yo administré muy mal el dinero que me daba González Macchi, Sí. yo nunca administré dinero que eran de ningún movimiento campesino o de agrupación o sector productivo, ¿verdad? Sí. Porque no nos corresponde a nosotros, por más que haya quizás más confiabilidad, pero creo que no le corresponde a la iglesia administrar bienes temporales, por más que haya confianza en una institución muy creíble. En ese sentido, yo creo que mejor que la iglesia... Ahora, ¿vos crees que la iglesia simpatiza con Cartes? Porque viste que la iglesia también tiene su tendencia. ¿Simpatiza hoy día Pues con no hay, Cartes?
el credo dice que la iglesia es una, santa, católica y apostólica. No existe una sola iglesia. Por eso digo, Sí. eso te quería decir, es católica, es diversa. Sí, es diversa. Y dentro de ella hay tendencias. Me decían estos días, yo preguntaba, ¿y qué tal? Vino antes de ayer, el domingo, estuve en la misa en Verdudino y estaba el superior general de la congregación Verdudino, tuvimos un desayuno, una conversación, ¿verdad? Y yo le preguntaba, ¿y qué tal Francisco allá en el ambiente vaticano? Y de todo, me dijo. ¿No? Hay sectores de la iglesia conservadora allí que dicen, ¿cuándo se nos va este fiasco? Claro. ¿No? Claro. Y otros que están, por supuesto, encantadísimos, ¿no? ¿Y vos con estás su actuar. encantadísimo o te parece un Para fiasco? mí es una grata sorpresa, agradable sorpresa. ¿Hablaste alguna vez con él después de ser papa, te digo? No. ¿Y ahora que vino, no intentaste nada, ¿no? No. Ajá. ¿Tu relación con la iglesia cuál es? Y yo participo en las celebraciones, tengo amigos sacerdotes, seminaristas. Pero con la jerarquía, digo, ¿hay alguna Algunos relación? obispos también seguimos conversando. Ustedes saben perfectamente mi amistad con Monseñor Gavilán, que éramos compañeros de curso, y amigos del 72. O sea, bastante años Sí. ya, ¿no? Pero ¿y la iglesia, digamos, después ya que dejaste de ser presidente, dejaste de ser obispo, etcétera, hoy día, después de todo esto, ¿ya hay una relación más fraterna o no Pero tanto? yo no, tampoco yo... Cuando uno es político es muy sensible la cuestión de que uno quiera utilizar o manipular instituciones de mucha credibilidad. Como la iglesia, claro. Como la iglesia, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo soy muy cuidadoso de las relaciones que tengo con los miembros de la iglesia, la jerarquía, sobre todo, ¿no? Bueno, vamos a una brevísima pausa. Para comer. Para comer, exactamente. Y después, bueno, estamos a 2 años del gobierno de Cartes. ¿Cuál es el balance que haces del gobierno de Cartes, sobre todo de tu perspectiva que estuviste en ese mismo lugar? ¿Y cuál es la nota que le pondrías a Cartes? Pero luego de la pausa. Ya sabes que para hacer la envidia de todos, nuevos esmalte Revlon Color Stay Gel Envy, Base más color en una sola aplicación. Color perfecto de salón de belleza, tonos intensos, resistente para el día a día. Y probá también el innovador esmalte con brillo de diamante, que dejan las uñas absolutamente brillantes y resistente, obviamente también muy, pero muy duradero. Bueno, y ya sabes lo que hay detrás de esa puerta roja, me refiero a Marketplace. Mira qué preciosa la mesa para 2 de hoy, realmente una vajilla espectacular. Te invita a descubrir todo lo que podés encontrar, productos únicos y de diseño y colecciones exclusivas. Equipa tu hogar en Marketplace, que te espera de 9 a 20 horas en la Avenida España, casi Sacramento. Ya sabes que Marketplace, tu casa, es tu reino. Pausa y enseguida volvemos. De esos que se lleva el viento. Adiós, amor. Adiós. Nos vemos el lunes. ¡Pica, papá, pica! ¡Abre, papá! Sí, amor. Haceles una pasta y no les vayas a dar nada con azúcar. ¿Quién es mamá? Había una vez un oso llamado Melos. Llegaron los nuevos planes libres de Tigo. Ahora hablas y navegás sin preocuparte de las recargas. Recibís notificaciones sobre tu consumo. Además, el detalle de lo que usás lo tendrás en una nueva factura, fácil de entender. Pásate ya a los nuevos planes libres de Tigo en todas nuestras tiendas. O envía sin costo la palabra libre al 458. Todos los planes libres vienen con chequeo incluido. Creamos un nuevo mundo pospago en el que el centro sos vos. Tenés todo el tiempo que quieras con Practipago. Vas a poder realizar tus pagos de forma mucho más rápida y sencilla. Contamos con más de 1000 bocas de cobranzas en todo el país. Para mayor información, accede a www.bancontinental.com.py o comunicate al 492-501-3. Un servicio del Banco Continental. Una sensación de descanso. Se siente esa buena atención. Y el maquillaje en especial porque cambia mucho el rostro. Es una experiencia que siempre disfrutamos. Vengo con mi hija y bueno, pasamos horas de diversión. Mamá me hizo fanática y es la actividad que siempre hacemos juntas. Ellas confían en Joseph.
Jasmine. Hola. ¿A dónde vas? ¿A la farmacia? Farmacenter querrás decir, ¿no? Claro, Farmacenter. ¿Por? Porque cuando decís farmacia, pensás en Dame un Farmacenter. poquito más de garra, vamos una más con todo. Ahora. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Bien, va de vuelta. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Genial. Farmacenter te cuida. Sé la envidia de todas. Nuevo esmalte Revlon Color Stay Gel Envy. En solo 2 pasos, tengo lo que quiero. Base y color en una sola aplicación. Luego el brillo esmalte diamante para lucir fascinante en tu día a día. En una variedad de tonos fáciles de remover. Revlon. Me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin duda. Me gusta la gente que cuando te habla te mira los ojos. Bueno, y luego otra vez hablé de toda la noche con un amigo que no veía hace tiempo y sin preocuparme de nada, sobre todo ni de las recargas y todas estas cosas, porque ya sabes que con los nuevos planes libres de Tigo podés hablar y navegar sin preocuparte por las recargas, con notificaciones permanentes para controlar lo que consumís y con una nueva factura fácil de entender, que si no, realmente siempre nos complican el panorama. Envía ahora mismo, sin costo, libre, la palabra libre, al 458 y la gente de Tigo se comunica contigo justamente. En Tigo ya sabes que crean un nuevo mundo postpago, porque en Tigo el centro sos vos. Bueno, a ver, senador, 2 años de gestión de Horacio Cartes. ¿Quién mejor que un expresidente, digamos, para poder juzgar esa gestión, digamos? Que, primero, una nota y por qué. ¿Qué nota le pones a la gestión de Cartes? Del 1 al 10, porque en otra época era hasta el 10, después nomás vino hasta el 5. Pero en referencia a qué, ¿verdad? Cuando haces una nota o pones una nota es porque tomaste un examen. Sí, en relación a la gestión gestión de Horacio. ¿De 1 al 10? Del 1 al 10. 4. 4. Generosamente. O sea que apenas salva, entonces, porque 3 antes ya era aplazado, ¿verdad? Sí. 4 es cuando salvaba. ¿Por qué? Y la referencia es la expectativa que él generó. Yo creo que cuando fui electo presidente también se generó una alta expectativa que medianamente hemos respondido en los 2 primeros años. En el primer año habíamos sacado un libro sobre los 50 logros, después ya los 200 logros que teníamos en el segundo y tercer año. En el segundo año nosotros teníamos la salud gratuita funcionando. Teníamos el acuerdo con Lula, que fue en junio. Ah, que fue la plata esta que entró de más a Itaipú, ¿verdad? Y un acuerdo con 29 puntos con Brasil, de cooperación sobre todo. Bueno, hay que ver también el Estado como lo recibió, ¿verdad? Yo creo que estos 2 primeros años hubo un avance significativo en las relaciones internacionales, especialmente de la región, porque recibió con barreras, ¿no es cierto? Aislada. Totalmente. Yo creo que ahí, sin duda, se tenía que dar eso, ¿verdad? Yo divido 3 cosas, mira, ¿no? Y hago una autocrítica, ¿no? Que no se enoje Borda con nosotros ahora, ¿no? Yo creo que nosotros teníamos una política económica conservadora. ¿No? Por supuesto, hay mucha presión, no se puede hacer todo lo que uno desea, todo lo que uno piensa. Están las famosas agencias de financiación de organismos internacionales que tenés que tener buenas relaciones, a no ser que tengas los recursos y te independices de ellos. Claro. En ese sentido, yo creo que Borda fue una gran garantía para ellos, claro. Para ellos. Y también nosotros recibimos al gobierno con una crisis financiera mundial, 2008-2009. Cierto. Y hubo una reactivación, una inyección de 100 millones, dimos 2 millones a cada gobernación sin distinción. Y eso era la plata del mundo para ellos, ¿verdad? Maravilla hicieron los gobernadores en términos de reactivar económicamente sus propias regiones. Política económica conservadora, política en términos políticos me fue muy difícil administrar, digamos, a los diferentes grupos que conformábamos la Alianza Patriótica para el Cambio, y las políticas sociales que creo nos fue
bastante bien. Porque veníamos con una deuda histórica. ¿Y qué nota te pones a vos entonces? O sea, yo no me quiero autorizar, pero quiero hacer más. Sí. Yo creo que en política económica, y teníamos un eslogan nosotros, Paraguay para todos y todas. Porque dentro de uno de los ejes estaba la recuperación de la institucionalidad de la República, ¿no? Y que cada institución esté al servicio de todos, sin discriminación y sin exclusión. Yo creo que hay un reconocimiento de eso. Creo que la política económica del presidente Cartes también es una política que sigue las grandes recetas de los organismos financieros internacionales, con una diferenciación. ¿Cuál? Hay una deuda externa que va Increciendo. galopando, digamos, al lomo de la ciudadanía. Creo que un cálculo en los últimos 2 años son 1.800 millones de dólares en bonos, en préstamos. Por supuesto, yo no digo que eso se utiliza mal o se utilizó mal. Digo nomás que hay una disponibilidad, Claro, hay una disponibilidad grande. que nosotros no tuvimos. Sí, que nosotros no tuvimos. Y yo creo que le costó. El presidente Guasmosi creo que decía que la burocracia es la máquina de impedir. Bueno, para esa burocracia tuvieron todos los presidentes. O sea, Tuvimos todo, pero nosotros, Kencho Rodríguez, por ejemplo, decía, ya poca tú ya jamás presos en nosotros. Es decir, poner el pie sobre el acelerador. Sin embargo, yo creo que la tecnocracia que hoy está en el gobierno, en los ministerios, hace son que muy, la gestión sea muy lenta, muy meticulosos, burocrática, tan meticulosos. No hay osadía, hay mucho temor. No hay audacia en la inversión. Audacia, esa es la palabra. No hay audacia en la inversión porque no se puede, hay grupos humanos que no pueden esperar, ¿no? En términos económicos. En términos sociales yo creo que hay un retroceso. ¿Hay un retroceso en qué campo, por ejemplo? Y todo el campo social, el campo de la salud, por ejemplo. ¿Vos crees que hay un retroceso en el campo de la salud? Sin ninguna duda. Y yo creo que el presupuesto en salud que tenía la doctora Esperanza Martínez creo que era 400 millones de dólares. Aquí se fue a 600 millones de dólares, solo para salud. ¿Y cómo es posible que hoy... O sea, teniendo más presupuesto, el campo de la salud, ¿vos crees que está peor que antes? Hay un déficit. Hay un déficit en términos de la atención gratuita que no se siguió. Cada gobierno tiene la libertad de seguir o no seguir la política que hizo el gobierno anterior. Claro. Y si a ellos no les conviene, bueno, la salud no es un negocio, la enfermedad es el negocio y eso creo que va en detrimento de la calidad de vida de la ciudadanía. ¿Vos cambiarías algún ministro si digamos, no depende del ministro, Nina. ¿Por qué? Yo creo que depende de una orientación que se tenga. ¿Vos crees que la orientación de Cartes es la errada y no los ministros? Yo no sé si es la orientación. ¿Vos no sabes si da orientación? Yo no sé. Y bueno, pero si no da Nosotros teníamos reuniones de ministros todos los lunes a las 6 de la mañana, ¿verdad? Ajá. Y cuando uno presentaba, en la medida que yo sabía, bueno, aquí en agricultura vamos por acá. En inversiones económicas MOPC, por allá. ¿No es cierto? ¿Y vos no sabés si él se reúne o no con sus ministros? Yo no sé. Aparentemente no se reúne muy seguido. Por lo menos, con sus ministros. Después de cada reunión de ministros, todos los lunes están los medios ahí informando. Ajá. Yo no veo que hay una rueda de prensa donde se informe lo que hace el gobierno, digamos, semanalmente. ¿Y Juan Carlos López Moreira qué papel juega, crees vos? ¿Quién? Juan Carlos López Moreira. Que el jefe es tu López Perito, digamos, pero... Y López Moreira yo creo que es un señor serio. Pero administrar una empresa, administrar el Estado es diferente. Yo creo que administrar el Estado paraguayo, por más pequeño que sea, es complejo. No es una cuestión simple. En donde hoy no se puede gobernar, por ejemplo, no se puede gobernar solo. Hoy en ningún país del mundo un partido está gobernando solo, a no ser el partido chino, ¿verdad? O cubano, sí, claro, ¿verdad? Dictadura sí. O digamos regímenes y yo creo más que autoritarios. en ese es lo que tenemos una gran falencia en la capacidad de hacer alianzas estratégicas. Yo te contaba al inicio, pues yo estaba muy curioso, porque estuve me invitaron el 26 de julio a ir a Nicaragua
a los 36 años de la Revolución. Y yo quería saber cómo ellos llegaron a hacer alianza con el somocismo, por ejemplo, con sus verdugos, ¿no es cierto? Y el día que llegué, creo que era el 17, era el día de la alegría. Todo el mundo en la calle, fiesta, bailongo, ¿no es cierto? ¿Y por qué era el día que salió Somoza y vino hacia Paraguay, no? ¿En serio ese día, el día de la alegría? Sí, ellos salieron el día de la alegría. El día de la alegría, ¿no? Ajá. Pero igual, digamos, hacen alianza hoy. Van en el 79, ganan las elecciones en el 84, pierden en el 91, pierden en el 96, en el 2001 con alianza. Y ellos dijeron que tenían una alianza estratégica de lucha contra la pobreza en donde coincidían. ¿No? Y con ese eje, ellos alianza llegaron de nuevo al poder hace 14 años. Y creo que hoy es un régimen, digamos, sólido. O sea que entonces 4 para la gestión de Cartes y ministros no le cambiarían. Es que conozco muy poco, ¿eh? No, pero ¿cómo? Sí, porque sabes conozco su nombre. Bueno, pero, ya sé, pero sabes más o menos pero cómo nosotros están. en el Parlamento estamos queriendo saber qué están haciendo. Estamos nosotros, cada fin de semana hay pedido de informe. Cierto. Porque, no sé, sus asesores de comunicación... o sea, tu gobierno, si vas a hacer un balance, el gobierno de los 2 primeros años de Lugo y el gobierno de los 2 primeros años de Cartes, ¿vos crees que, obviamente, que lo diga la gente? ¿Tu gobierno fue superior? Yo creo que la gente lo dice. La gente lo dice. La gente lo dice. Pues, ahora, hablando de tu gobierno, la otra vez te preguntaba, sabes que tuvimos el encuentro con todos los expresidentes, que tenés aspiraciones presidenciales nuevamente, pretendés la reelección. Hablé también con Marco Fariña, que es tu abogado, tu asesor jurídico. Él veía una forma posible que... ¿Vos de verdad crees que, primero, tenés intención de ser candidato? Los líderes siempre dicen que son soldados de la democracia. Y no siempre hacemos lo que se nos da la gana y lo que se nos antoja. Nos debemos un poco a la ciudadanía, a los grupos de... ¿Y tu equipo quiere que vos te recandidates? No hemos discutido en el Frente de Iguazú todavía esto. Posiblemente va a ser un tema que se va a discutir. Pero vos me dijiste esa vez, sí, quiero volver a ser presidente, voy a volver a ser presidente, me dijiste. ¿Cambiaste ahora otra vez? No, yo creo que tenemos que ser... Eso fue una cuestión explosiva que salía así y para hacerle escuchar a los que estaban ahí cerca también a los otros presidentes. Bueno, pero y ahora que estamos... Pues yo te voy a decir una cosa, Mina, yo te voy a decir una cosa. Yo creo que el referente fundamental y es la ciudadanía. ¿Por qué presidente la gente sigue pensando que puede volver a ser presidente? ¿Juan Bossi? ¿Nicanor? ¿Federico? ¿Salemaki? ¿Cuba? En realidad se hablan de vos y de Nicanor también, de los dos se habla, como posibles... Y me parece muy bueno. Yo creo que el próximo presidente tiene que ser un político. Y no creo que haya ni enmienda ni reforma. Ah, ¿vos crees que no va a haber ni enmienda ni reforma? Pero entonces... yo creo que no va a haber. Entonces no van a ser ni vos ni Nicanor. ¿Por qué no? Los dos estamos habilitados. ¿Por qué van a estar habilitados? Ah, por lo que dice Marcos. Claro. Que dicen... el presidente y el vicepresidente no pueden ser... Y la Constitución hay una cosa muy interesante, Mina, que hay que ponerlo en contexto. Año 92, presidente Rodríguez. Algunos te pueden decir, no, hablamos de ex porque no había los ex. El ex estaba en Brasilia. Sí, claro. Pero... Bueno, pero vamos a suponer, yo conozco esa interpretación, lo hemos discutido inclusive acá. Obviamente va a haber gente que no le conviene ni que vos ni Nicanor sean candidatos, pero entonces van a apelar. Eso te vas a escribir, vamos a suponer, no te inscriben, ustedes apelan. En síntesis, va a llegar a la corte, ¿verdad? A ver si podés o no, y si puede o no Nicanor o cualquier expresidente ser candidato. ¿Vos creés que la corte... ¿De qué depende? De la razón que tenga Marco Fariña y todos los, ¿cómo se llama lo que ustedes abogados consiguen? Dictámenes. Independientemente a dictámenes de grandes juristas, etcétera, va a ser una decisión política de la Corte esa, Fernando.
¿verdad? Y tiene que ser, sí. Y bueno, ¿y vos Porque- crees pero- que hay pero condiciones para que la Corte le habilite, por ejemplo, a los ex, sabiendo que vos te vas a candidatar, sabiendo que Nicanor puede ser un candidato? Y puede ser. Vos Puede tenés... ser que la Corte tenga el coraje y la honestidad de decir, bueno, esta es la interpretación que nosotros damos a este artículo de la Constitución y aquí no hablan de ex, sino del presidente actual, del presidente y vicepresidente actual. Eso se refería ahí a Rodríguez, ¿verdad? El presidente actual. Y no habla, a lo mejor hay un vacío y cuando hay vacío tiene que haber una interpretación. Claro. Y los mejores que interpretan, sin duda, y los encargados de eso son los miembros de la Corte. Ahora, vos sos consciente de que efectivamente, independientemente a que textualmente eso sea lo que diga, digamos, va a depender, como te digo, de las condiciones políticas para que la Corte se pronuncie a favor o en contra de esa interpretación. Sin Y ninguna bueno, y duda. para eso, ¿qué van a hacer algo en el sentido de van a movilizar a la gente, van a hacer toda una estrategia de preparar? Yo creo que ya hay un gran movimiento ciudadano de Lugo Vuelve, que no nace de nosotros ni del Frente Guazú, es un movimiento ciudadano, iniciativa ciudadana. Yo creo que hay una ciudadanía que de nuevo está pensando y despertándose a su conciencia ciudadana, a sus derechos ciudadanos, porque creo que muchos de los derechos ciudadanos por mucho tiempo fueron secuestrados en nuestro país y yo creo que hoy la ciudadanía tiene derecho a reclamar sus propios derechos, ¿no? ¿Y lo van a conseguir, crees? Y no sé, dependerá del momento, ¿verdad? Dependerá del momento. Yo creo que muchas veces nos por supuesto, yo te decía, en el Congreso mismo me dice la gente colorada, liberal, ¿qué te dicen? pero ore y treita maoreros hellaron de leña candidata allí, ore Exacto. picallita, ore canallita. Y bueno, entonces no te van a dejar en síntesis. Y no sé. Yo digo esto con bastante franqueza a la ciudadanía, ¿verdad? Y justamente los que... Bueno, pero puede hacer también una alianza, te pregunto. Una vía es la que dice Marco Fariña, que bueno, va a la Corte y la Corte interpreta y vamos a suponer que te favorezca, cosa difícil. A todos los a no ex. ser que, sí, a todos los ex. A no ser que haya movilizaciones, etcétera, veo difícil, ¿verdad? Claro que hay una ventaja, digamos, que la actual Corte no sé si simpatiza tanto con Cartes, porque viste que Cartes le quiso echar a todos, sacar a todos, ¿verdad? Y ustedes no estaban con esa teoría, entonces a lo mejor les favorece. Pero bueno, y otra alternativa es que los ex, o sea, el nicanorismo, por ejemplo, bueno, ustedes y otros, Federico, que es tu amigo íntimo, entre todos puedan, digamos, hacer posible de que, no sé, se haga una... Yo voy a decir una cosa, Mina, y yo creo, estoy convencido, que la clase política paraguaya tiene una gran deuda con la ciudadanía paraguaya. Porque, me incluyo, somos culpables de muchas de las desgracias de nuestro pueblo y tenemos que reivindicarlo. Y esto podría ser, yo pienso que el próximo candidato a presidente de 2018 debería ser un político. ¿Y vos que vos sos un político? Yo creo que sí. ¿Sí? Bueno, y para el 2018, vamos a suponer, en el caso que sí y que no, pero me contestás luego de la pausa. Bueno. En el caso que no, o sea, que hicieron todo lo posible para que vos seas, finalmente no se da, no podés ser candidato, ¿verdad? ¿A quién apoyarías o quién te parece que puede encarnar este proyecto, ¿verdad? Uno que no sea Lugo. Y en el caso de que sí seas, de que sea posible, ¿lo harías en alianza con quiénes, digamos? Con un sector de los colorados, lo volverías a hacer con los liberales, ¿con quién? Pero me respondés luego de la pausa, ¿sí? Carga potencia y calidad en tu auto. Ya sabes que las naftas de Barcos y Rodados están formuladas especialmente para responder las exigencias de todo tipo de motor. Carga potencia y calidad, carga en Barcos y Rodados. Enseguida, Fernando Lugo, el senador, nos responde estas dos preguntas. Pausa y volvemos. Te mira a los ojos, te mira de frente, te dice a la cara aquello que siente.
Tenés todo el tiempo que quieras con Practipago. Vas a poder realizar tus pagos de forma mucho más rápida y sencilla. Contamos con más de 1000 bocas de cobranzas en todo el país. Para mayor información, accede a www.bancontinental.com.py o comunicate al 492-501-3. Un servicio del Banco Continental. Jasmine, Hola. ¿a dónde vas? ¿A la farmacia? Farmacenter querrás decir, ¿no? Claro, Farmacenter. ¿Por? Porque cuando decís farmacia, pensás en Dame un Farmacenter. poquito más de garra, vamos una más con todo. Ahora, Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. bien, va de vuelta. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Genial. Farmacenter te cuida. En Joseph, vive la experiencia. Sé la envidia de todas. Nuevo esmalte Revlon Color Stagel Envy. En solo 2 pasos, tengo lo que quiero. Base y color en una sola aplicación. Luego el brillo esmalte diamante para lucir fascinante en tu día a día. En una variedad de tonos fáciles de remover. Revlon. Chacoré es pionero en alquiler de contenedores y marca la diferencia. Chacoré entrega materiales paletizados y en bolsones o bit-back. Primero en grúas de última generación. Chacoré produce hormigón elaborado y ofrece servicio de bombeo de hasta 143 metros de altura. Chacoré 600 057. Me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin duda. Me gusta la gente que cuando te habla te mira los ojos. Bueno, a ver, si conseguís ser presidente, ¿verdad? ¿Con quién te aliarías, digamos? Porque obviamente vos mismo decís, solo no pueden, o sea, vamos a suponer que te habiliten. Solo vos y el Frente Guazú no van a llegar al poder, digamos. claro. ¿Con quién harías esta vez alianza? ¿Tendrías preferencia nuevamente con el PLRA? ¿Lo harías con un sector del Partido Colorado? ¿Qué harías? Yo creo que se está dando en este momento Sí. una alianza con las bases democráticas de ambos partidos. Ajá. Ahora hay alianzas, por ejemplo, para las municipales en diferentes distritos del interior del país. Con gente liberal, por Liberal ejemplo. y también Colorado. Ah, también con Colorado están También haciendo. con Colorado, sí. Ah, yo pensé que hacían solo con los liberales. Incluso con los disidentes, los... Sí, yo sé que en el Senado están, digamos, aliados Claro, claro. con los disidentes de Cartes, digamos, pero digo, para el 2018, por una cosa, una alianza parlamentaria, ¿verdad? Mira, es muy difícil crear una nueva alianza hoy día, ¿no? Yo creo que hay voluntad Sí. en nuevos líderes que surgen en el interior del país, De ambos partidos. decís. de ambos partidos. Por ejemplo, con el sector, con el Partido Liberal tenés más afinidad con los Víctor Ríos, los Usarquis and Company, digamos, ¿verdad? Pacobá, etcétera, ¿verdad? ¿Y con Blas Llano? Y tenemos poca conversación. Aparte de eso, Blas Llano está, yo creo que hizo una mala elección ¿En qué sentido? y perdió muchos de los municipios donde iba a ser intendente, ¿no? De su línea política. Pero, como se suele decir, en política no se descarta nada, pero hay lecciones aprendidas. Ajá. ¿Cuáles son las lecciones Y aprendidas? yo aprendí a saber elegir bien, a discutir bien, ¿Con a quién? digerir bien los futuros aliados. Ajá. Porque muchas veces el acanacú y el entusiasmo te hace aliar y bueno, formemos una gran alianza, ¿verdad? Pero muchos temas, yo creo que mal o bien la alianza del 2008 fue una alianza que muchos temas quedaron sin ser discutidos. Y lo peor es que vos pienses que tenés ciertos derechos, pero a veces no era así ni fue discutido, ¿verdad? Pero yo creo que
Pero se va a dar una alianza para el 2018. Fernando Lugo no es solamente del Frente Guasú. Y ellos reconocen, Fernando Lugo traspasa los límites, incluso ideológicos del Frente Guasú. Y bueno, y si lo harías tanto con colorados como con liberales, digamos, ¿por qué esta mala relación? Porque si Fernando Lugo no es solo del Frente Guasú, pero da la impresión que el Frente Guasú medio que se apropió de vos en el sentido siguiente. El otro sector de la izquierda, Avanza País, que es yo, Camilo, que justamente ahora está en la radio, entonces por eso siempre me acuerdo, digamos, de esa relación casi idílica que tenía con Camilo, digamos, ¿verdad? Y después se rompió. Y yo siempre le tiento, en serio y en broma, le digo, ¿y cuándo se van a unir? ¿No se van a unir? No sé, depende de ellos, no de nosotros. ¿Qué posibilidad existe, digamos, de rearmar o de juntarse nuevamente para el 2018 o para las municipales con el sector de Avanza País, digamos? Mira, o sea, Avanza País y demás. Si dependiese exclusivamente de mí, no habría problema. Pero yo soy un colectivo, yo soy una mesa de presidentes, yo soy 8 partidos y más que todos los lunes estamos sentados ahí analizando el país, discutiendo. O sea, vos sí querés. Vos sí yo no querés. tendría problema con todo. Te voy a decir una cosa, Mina, que no lo dije nunca, ¿verdad? Mi ideal es tener un país, un Paraguay reconciliado. Y si mi candidatura no ayuda a eso, renuncio a esto, encontramos una persona y un Paraguay reconciliado, plural, en donde todos los partidos y sectores democráticos tengan cabida. Porque en ese sentido yo te decía que la clase política tiene una deuda que tiene que reivindicarse. Y en esto digo la clase política de todos los partidos. De todos los partidos. De izquierda, de centro, de derecha. Bueno, de lo que pero sea. y con esta gente de izquierda y progresista que se supone que inclusive tiene más afinidad con ustedes, ¿va a haber arreglo o no va a haber arreglo? Los que se fueron, el hijo pródigo, que vuelvan. ¿Ellos se fueron? Ellos se levantaron, ya dije el otro día, se levantaron aquel 10 de octubre, ¿verdad? Se fueron, nos dejaron ahí, pues ya tenían otro proyecto que es legítimo, ¿verdad? Se levantaron y a la tarde lanzaron su candidatura y su grupo político, que es legítimo, ¿verdad? Y bueno, pero ¿hay chance de recomponer o no? Claro que siempre hay chance. ¿Y para las municipales? Yo creo que los plazos ya están fuera estamos fuera de tiempo para alianzas para las municipales. Los que tenían que haber ya se hicieron. O sea que vos crees que Mario y Meyer no van juntos ya. No creo. Bueno, dependerá mucho de Meyer. Meyer no es del Frente Guasú, ¿eh? Sí, no, ya sé, pero digo, y dependerá, políticamente... Él es el candidato. Nosotros le apoyamos a él. Le apoyamos a Meyer, creemos que es el mejor... Pero si fuera por el Frente Guasú, lo dejarían así y no harían la alianza con Mario. Y dependerá acá hay un déficit, que suelo decir así casi vulgarmente, de la muñeca política, ¿no? ¿Y quién es el que no tiene muñeca? Y yo creo que a todos nos falta un poco. Le falta a Horacio, me falta a mí, le falta a Mario, porque somos outsiders que venimos a aterrizar, a bucear en un ambiente tan a veces hostil, diferente, ¿verdad? Y no tenemos, yo reconozco, yo no tengo el oficio, ni tuve el oficio, ¿verdad? Por eso digo que todo esto es una gran lección aprendida, el ejercicio de la presidencia, hoy en el Senado, todo el día uno está aprendiendo, ¿verdad? De estar, de conversar con los colegas cuando el objetivo mayor está en juego, ¿no? Ahora, ¿y si no fueras candidato, en el sentido de que ni hay alianza, o sea, en el sentido de que no podés, no estás habilitado, ¿a quién podría encarnar, digamos, este proyecto que vos hablás, donde Fernando Lugo sería, digamos, el candidato? Pero no, fue imposible, ya se descartó. ¿Y quién? O sea, mientras tanto tienen que ver una alternativa. Claro. Tiene que haber un plan B, un plan C, claro. Exacto. Pero en este momento yo no tengo. No tenés un plan B. Me hubiera gustado que fuese Mina Feliciángeli, ¿no? No, me dice eso, pero yo estoy hablando de verdad, seriamente. No, en este momento no tenemos, ni siquiera tenemos discutido dentro del Frente Guasú eso. ¿Y por qué no discuten? Y porque no es todavía, pensamos que no es el momento. Incluso la gente, yo le digo a la gente, yo no soy candidato. Bueno, pero por ejemplo, ¿por qué ya no van viendo una alternativa, digamos, de liderazgo? Pero vos sabés que la clase política paraguaya vive el día a día. No, pero bueno, pero no hay que hacer lo mismo. Por ejemplo, algunos dicen que vos no le querés apoyar a Mario, justamente porque él podría ser una alternativa y vos y la gente del Frente Guasú no quiere que sea Mario. Yo no sé si yo voy a ser candidato. Yo más les podría estar haciendo vos no, vos sí.
si yo mismo yo no sé si yo voy a ser candidato. No. Vos no sabés si te van a posibilitar. Pero yo sé que hay un gran sector ciudadano. Pero vos querés ser el candidato. Hay un gran sector ciudadano Sí, que pide. sí, y bueno, y si ellos consideran, me ven potable, Sí. aprecian lo que yo hice, Vos vas a aceptar. lo hicimos, yo voy a aceptar. Claro, bueno, entonces por eso te digo, pero ¿qué pasa si por esas circunstancias políticas, digamos, no logran que ni que la Corte ni que la justicia electoral inscriban tu candidatura? Hay que buscar alternativas, ¿no? Y no tenés ni mínima. Hoy día yo no tengo, sinceramente, hoy día no. ¿Y Mario Ferreiro podría ser? Y no sé, hay que ver que la uña de guitarrero de Mario, ¿no? Ajá. Si tiene o no. Ojalá va a ser si es intendente, va a ser un buen ejercicio, una pretemporada, ¿verdad? Para después se lance a la candidatura de la presidencia. Ahora, un tema que se nos va el tiempo, pero no quiero dejar de tocar, senador. Tenemos que ir a una pausa. ¿Tenemos que ir a una pausa? Bueno, vamos a la pausa. ¿La última pausa ya? Sí, la última pausa. O sea, ahí tenés que todavía comer no comí. rápido. Ni la mitad todavía no pudiste comer. Claro que tenemos que hablar sobre la privatización o la apepización del APP del aeropuerto. ¿Vos sabías que para cuándo se va a llamar a licitación? ¿Sabes para cuándo? No tengo fecha. Bueno, te cuento. Hoy, en Radio 1000, hablé con Luis Aguirre, director de la DINAC. Sí. Me dijo para cuándo. Le llamé a varios senadores, diputados, sindicalistas, nadie sabía eso. Nadie, ni yo. ¿Sabes por qué yo supe? Porque le llamé a Luis Aguirre y le pregunté y me dijo, yo tampoco sabía. Me dice Luis Aguirre que para fines de septiembre se llama la licitación. Falta un mes y pico, un mes y 10 días, ¿verdad? Y nadie sabía ni sabe. Le digo pues una alerta, porque ya se va a licitar, se va a llamar ya a la licitación. Claro. Y ahí tienen una gran responsabilidad los que alzaron la mano y aprobaron la ley de APP. Bueno, ahora quiero saber luego. De ahí somos inocentes nosotros. Bueno, no, pero quiero saber qué se puede hacer. ¿Qué se puede hacer? Luego de la pausa, enseguida volvemos. Me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin duda. Se la envidia de todas. Nuevo esmalte Revlon Color Serial Envy. En solo 2 pasos, tengo lo que quiero. Base y color en una sola aplicación. Luego el brillo esmalte diamante para lucir fascinante en tu día a día. En una variedad de tonos fáciles de remover. Revlon. Rosa, venga un momento, por favor. Enseguida. Tome nota. Quiero agradecerle por estos 30 años de fidelidad incondicional a la empresa, por haber estado siempre en los momentos difíciles. Quiero pedirle perdón por no haber sido lo suficientemente agradecido. Me gustaría tomar un café con usted en algún momento que usted disponga. Perfecto. ¿A quién me dirigirá la nota? A usted, Rosa. Adiós, amor. Adiós. Nos vemos el lunes. ¡Pica, papá, pica! ¡Abre, papá! Sí, amor. Haceles una pasta y no les vayas a dar nada con azúcar. ¿Quieres beber, mamá? Había una vez un oso llamado Melos. Llegaron los nuevos planes libres de Tigo. Ahora hablas y navegás sin preocuparte de las recargas. Recibís notificaciones sobre tu consumo. Además, el detalle de lo que usás lo tendrás en una nueva factura, fácil de entender. Pásate ya a los nuevos planes libres de Tigo en todas nuestras tiendas. O envía sin costo la palabra libre al 458. Todos los planes libres vienen con chequeo incluido. Creamos un nuevo mundo pospago en el que el centro sos vos. Chacoré es pionero en alquiler de contenedores y marca la diferencia. Chacoré entrega materiales paletizados y en bolsones o bit-back, primero en grúas de última generación. Chacoré produce hormigón elaborado y ofrece servicio de bombeo de hasta 143 metros de altura. Chacoré 600 057.
como dice la consigna de Café Mayo, hablemos, charlemos con el riquísimo Café Mayo de por medio y este tiramisú delicioso. ¿Cómo es el dicho ese tiramisú? Tiramisú, elásame you. ¿Y qué quiere decir eso en cristiano? Tírame hacia arriba, pero déjame hacia abajo. ¿Viste? Por favor. Bueno, vos no sabías que se va a licitar el aeropuerto a fin de mes de septiembre. Ya están preparando todos los pliegos de base y condiciones. O sea que dentro de un mes y 10 días se va a licitar y no sabías vos, no sabía. Hoy hablé con Enrique Baqueta, hablé con Beto Velar, hablé con Víctor Ríos, con Bernardo Rojas. Y yo supe, ¿sabes por qué? Porque la gente del aeropuerto, viajé a Ciudad del Este, al velatorio del Monseñor Livieres, y ahí me dijeron los funcionarios, Mina, por favor, ayúdanos nuevamente, porque ya habíamos hecho una campaña para que no se privatice el aeropuerto. Y ahí nomás también ellos me alertaron y yo el lunes me puse a investigar y esto es así. O sea, a mí me parece grave, sinceramente, senador, que digamos que el Senado, por ejemplo, ahora Beto me dijo que mañana, jueves, va a pedir un informe sobre tablas, un pedido de informes para que se puedan pronunciar y ver qué se hace, porque es grave esto. Mira, yo creo que la alianza público-privado es dentro del marco jurídico, económico, no es malo en sí. Ahora, ¿cómo? Así es. Las condiciones que se ponen. Sí. Nosotros decíamos, por ejemplo, en inversiones, 3 cosas. Que se respete el medio ambiente, los impuestos y las leyes laborales. Que esos 3 elementos se tengan en cuenta cuando se va a concesionar algo. Y también, ¿qué es lo que se va a concesionar, digamos? Porque por eso, ¿y por cuánto tiempo? El aeropuerto, claro, 30 años, ahí me dijeron. Es un bien estratégico. Claro, estratégicamente somos un país mediterráneo, ¿verdad? Te iba a decir eso. El aeropuerto es estratégico. En segundo lugar, es una entidad que es absolutamente rentable, o sea, no es deficitaria. Exacto. Es más, la DINAC le da al Estado plata, no es que el Estado le da a la DINAC, ¿verdad? Y encima van a privatizar el tema hoy me decía Aguirre, que por cierto es muy abierto él para decir absolutamente todo. En todo caso, nosotros somos los irresponsables que no nos ocupamos del tema. Hablaba de cargas, o sea, todo que carga, imagínate vos, carga es el negocio del momento, digamos, ¿verdad? Cargas, el tema de pasajeros y no me acuerdo un tercer tema que me decía. Yo creo que el pliego de base y condiciones se tiene que estudiar bien. Tiene que ser abierto, tiene que estar en todos los medios, ver los pros y contras, si se puede mejorar eso también se mejora. ¿Pero vos estarías de acuerdo en que en este momento se privatice el aeropuerto? Mira, yo más que... Una cosa es privatizar y queda totalmente en manos privadas. Y una posición casi intermedia está concesión por un tiempo, pero con una participación también del Estado. Que nos pierde todos sus derechos. O sea que yo no estoy de acuerdo con el aeropuerto. Yo creo que el aeropuerto no se tiene que apepizar, digamos. Sí, se pueden hacer algunas rutas, ¿verdad? Otro tipo de cosas, pero el aeropuerto... No, como bien estratégico, como decías, país mediterráneo, la única salida rápida. Es negocio, o sea, ¿por qué algo que es rentable te vas a apurar? Empezando por otras cosas que no podés hacer, ¿verdad? O que no resulta rentable y que con el sector privado puede hacerse más rentable. Yo le daría todas las rutas del Chaco. Y otras el cosas que quiera también. que vaya a invertir ahí, ¿no? No, y otras cosas, está bien, otras rutas que sean rentables y que el Estado no puede hacer, pero el aeropuerto y las cargas que se puede, te digo, y ahí está es un negocio millonario. Con el corazón en la boca los obreros ahí son creo que 800 obreros tienen el aeropuerto más. Se respetarán su antigüedad, se respetarán sus derechos laborales, ¿verdad? Los impuestos se van a mantener o ellos van a cobrar como quieran. Sí. Yo te pido, por favor, como ciudadana, ¿verdad? Periodista y a un senador, por lo tanto es representante del pueblo, que por favor mañana, ¿verdad? Apoyen la moción de Beto. Sin ninguna duda. De pedir informe y en base a eso charlemos, como dice Café Mayo, o sea, vamos a debatir. Si conviene... Sensacional, adelante, apoyamos todo. Claro. Pero si no conviene, bueno, que hagan la ruta esta 2 y 7, no sé qué, que quieren también ampliar y cobrar. Bueno, sensacional. Pero que no privaticen también el aeropuerto, sinceramente. Cuando hoy la capacidad del aeropuerto, con $10 millones que se agrandó el aeropuerto, no sé si viste la parte que se amplió, ¿verdad?
ya da para una capacidad de 1.200 pasajeros y nosotros estamos hoy día con 900.000 pasajeros más. O sea que estamos inclusive por encima de la necesidad actualmente, con 10 millones de dólares. El gobierno tiene bonos soberanos por millones y millones de dólares. Estamos pagando 90 millones de guaraníes en intereses por no usar la plata, así que tenemos plata hasta para usar también en el aeropuerto y hacer esto realmente un negocio. Eso es la marca de la ineficiencia. Claro. La falta de gestión. Tomen nota para que después no tengamos que revertir eso. Yo creo que mañana hablaremos con el senador Ovelar y vamos a ver si podemos firmar punto incluso de pedido de informe. Exacto. Ya te decía yo al inicio, ¿verdad?, que nosotros estamos llenos de pedidos de informe porque no tenemos, digamos, la información precisa, veraz, de lo que se está haciendo en los diferentes estamentos del Estado paraguayo. Bueno, y esto es grave porque, digamos, después quedaría poco serio revertir y pedir que no se haga. O sea, por eso es importante tomar a tiempo este tema. Senador, por último, el mensaje que quieras darle a la gente que nos ve y que nos escucha. Bueno, en primer lugar, decir, y en serio, ¿no? Sí. Un gusto estar acá en el programa de Mina, de verdad. Gracias. De verdad. Un programa ameno y que siempre queda un mensaje, ¿verdad? Y a esta ciudadanía que está ahí mirando, ¿verdad? A los jóvenes sobre todo a involucrarse en la política. Hay mucha gente que pide canalización de sus inquietudes políticas, porque si en Paraguay estamos como estamos, alguna cuota de responsabilidad tenemos todos. Y creo que la democracia participativa es el llamado que hoy se hace a la ciudadanía a participar. Por eso, y como decíamos al comienzo, siempre uno vuelve al primer amor, ¿no? ¿O no? Mina, no sé si fue tu primer amor a la izquierda. Sí, en términos políticos sí. En términos políticos y ideológicos yo sé. Sí. Yo sé que fue tu cumpleaños, te pregunté que andas leyendo. Sí. Es un compendio de los gobiernos de izquierda. La izquierda latinoamericana en el gobierno. Alternativa o reciclaje. Exacto. De Roberto Regalado. Es un historiador cubano, sí, ¿verdad?, que trae la experiencia de diferentes países. También trae alguito ahí de Paraguay cuando nosotros llegamos al gobierno. Sí. Y con el aprecio y el respeto de siempre. Muchísimas gracias, de verdad, lo voy a leer. Y justamente en relación a cierto, yo tuve una militancia en la izquierda muchísimo tiempo, luego dejé la militancia y quería, me decía Jenny, la productora, antes de empezar el programa, y ahora estás luguista, etcétera, etcétera. No, en realidad no estoy luguista. Sí es cierto que tengo que reconocer que, al igual que todas las personas, también me equivoco y me he equivocado muchas veces políticamente. Y dicen que es porque Cartes me retiró, porque hoy tomamos agua ahora, ¿verdad? En vez de más sano el agua, ¿no? de pool. Pero quiero que sepan que justamente si retiró la publicidad tanto en la radio como en la televisión, no es que me retiró, entonces empecé a criticar a Cartes, fue al revés. Empezaron mis críticas, pero fraternas, sinceramente, sobre las cosas y las gestiones que no se hacían, etcétera, y por lo visto le molestó. Y después tuve ese encontronazo cuando tenía a los dos candidatos, a Marito y a Liana, ¿verdad? Y bueno, y terminó con el rompimiento también comercial. Quiero decir que en mi vida he dado testimonios, ¿verdad?, que a mí no me une una relación de interés con la gente. Tengo convicciones y cuando las dejo de tener también las explicito y dejo lo que no me resulta convincente. Esto fue hasta en el terreno amoroso porque he tenido candidatos, como diría mi mamá, de mucha plata y me he casado con los más pobres de mis candidatos. Mis dos maridos fueron los más pobres de los candidatos. Así que interesada en ese sentido no soy. Y al revés, me hubiera convenido estar muy bien con el presidente Cartes porque él me apreciaba bastante y tenía muy buena relación con él. Así es que hubiera sido más cómodo para mí no hacerle ninguna crítica, que lo empecé a hacer desde el año pasado, pero fraternalmente, en serio, porque quería que cambie, porque yo aposté por el presidente Cartes, voté por él y obviamente me gusta que los presidentes tengan éxito porque depende del éxito de ellos y de su gestión para que todos podamos vivir mejor. Lastimosamente, bueno, no estoy conforme con la gestión del presidente y esto le molesta al presidente Cartes. Así es que quiero aclararle a quién le interesa. El que me conoce sabe perfectamente que siempre me he movido en torno a mis convicciones. Pueden estar de acuerdo o no con mis convicciones, pero hubiera sido muy cómoda mi vida sin militar, inclusive, y no yéndome a militar a la izquierda, porque mis padres tenían una muy buena posición económica, eran estronistas, sin embargo yo fui antiestronista. Así que mi vida no fue de comodidad. Lo que tuve y obtuve fue trabajando
y siempre reivindiqué mis convicciones, hasta con mis amigos. Saben que a veces coincidimos y a veces no, como pasó con Juan Carlos Alaverna, que lo aprecio muchísimo y lo quiero por siempre. Cuando iban a hacer el juicio político a Lucho González, yo estuve en desacuerdo, y eso que iba a ser Calé el que iba a asumir la presidencia, mi amigo. Pero no estuve de acuerdo y me peleé con él inclusive públicamente. Cuando se hizo el juicio político a Fernando Lugo, no estuve de acuerdo con el juicio político a Fernando Lugo, y estuvo Calé y todo ello en el juicio a Fernando Lugo. A pesar que creo que fue legal lo que lo hicieron, yo no creo que haya sido un golpe, pero no estaba de acuerdo, aunque se lo saque porque faltaban 8 meses o un año para que Fernando Lugo pueda democráticamente, digamos, ser electo otro presidente. Así que creo que he dado prueba de que actúo en base a mis convicciones, y me fue muy bien así, por cierto. Así que le digo a aquella gente que cree que porque Pool no me auspicia, hoy le traigo a Fernando Lugo, no es así. A Fernando Lugo 1000 veces he intentado traerlo y por suerte le he traído en algunas ocasiones. En todo caso es Fernando Lugo el que cambió y ahora viene a mi programa, ¿verdad? No sé si le da, si toma Pool o no, pero el asunto de que ahora viene. Bueno, muchísimas gracias. Ahora sí, un brindis de despedida, senador. ¿Brindamos por qué? Un gusto. Por el país mejor que soñamos. Que así sea. Ahora sí, chau, chau. Hasta el próximo lunes, aquí a las 22. Y ya saben que de lunes a viernes, de 8:30 a 12 por Radio 1000. Chau, chau. Me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin duda. Me gusta la Este programa fue presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Revlon representa y distribuye Galerías Guaraní y Shopping Vendón. Barcos y Rodados, carga potencia y calidad. Carga en Barcos y Rodados. Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Con los auspicios de Pharmacenter, te cuida hace más de 30 años. Marketplace, tu casa es tu reino. Chacoré, Sociedad Anónima, tradición y calidad. Café Mayo, charlemos,